Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Un programa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata. Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos en Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, el programa del CECIM La Plata. Upa, esta peluca, ¿cómo está, Esta peluca, ¿cómo está? Como decía, el programa del CECIM La Plata acá en Radio Universidad Nacional de La Plata. Hoy un programa con entrevista en el piso. Va a venir un gran artista platense. No voy a dar mucha información porque me dijo que está a una cuadra, así que le queda llegar al 8º piso by ascensor. Así que mientras le vamos a decir a nuestros oyentes que tenemos nuestro canal de YouTube, Malvinas, Memoria, Presente y Futuro, el cual está dando mucho que hablar porque, bueno, estamos pudiendo subir estos programas y el hecho de subir estos programas hace que el que no lo puede escuchar en vivo lo pueda escuchar cuando tiene un minutito, cuando se pone a cocinar o cuando viaja en el auto en distinto horario, y la verdad que está buenísimo. Se ven las reproducciones, se ven las compartidas. También pasa con las redes sociales, porque ahora en el Instagram del CECIM La Plata, que es justamente CECIM La Plata, también estamos subiendo el recorte que invita a después escuchar el programa entero y lo mueve. La verdad que nos pone muy contentos, es para nosotros un orgullo. Ahora sí, lo hemos logrado. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, venite de este lado, que tenemos silla. Sí, de este lado, ¿no? Sí. Ale Quiles ya nos indica del otro lado. Está fresco afuera, ¿no? Tremendo. Y más para quien se dedica a cantar, hay que cuidar ese instrumento. Yo no tengo problema. Además ahora se nos vienen 15 días de vacaciones. En la radio va a estar la programación de invierno. Algunos se van a tener que quedar, otros nos haremos la rata, justificadamente. Pero bueno, le doy la bienvenida a Francisco Lavaki. Es así, ¿verdad? Así es. Un misterio para mí porque acá en el ámbito artístico se lo conoce como Fraxu. Así te conocí, y de hecho de boca en boca. Ajá. ¿Será que el under platense tiene esa característica inicial y después acudimos a las redes a ver de qué se trata? Me encanta. Así que bienvenido, Fraxu. ¿Qué tal, Martín? Buenas ¿Todo tardes. bien? Todo bien. Bueno, Ahí está. ahí me estamos, acerca. que es Perfecto. un micrófono bastante directo. Buenísimo. Todo tranquilo acá. ¿Sí? Bien, laburando. O sea, vengo de laburar ahí en casa. Trabajo en mi casa. Así que en eso. Produciendo a otras bandas. Fraxu es músico y productor musical. Claro, soy productor musical. Así que en eso. Día de semana, laburo. Te hago una pregunta. ¿Qué es el productor musical? Para quienes no sabemos. Es una buena pregunta. Mira, productor musical hoy en día abarca muchas cosas porque es un rol que en un momento quizás estaba más enfocado en ponele, el productor musical con el que yo crecí era George Martin, por ejemplo, como rol, y era una persona que por ahí tenía una idea de audio, pero estaba más abocado a los arreglos musicales y a instrumentación. Y después estaban los ingenieros de sonido, que eran los que se encargaban de la grabación y eso, pero ahora el productor musical con la compu y con los software englobó todo eso. Entonces, el productor musical yo hoy en día lo veo como un realizador musical que depende de cada proyecto, por lo menos en mi caso es lo que tengo que hacer. A veces es tratamiento más de audio porque viene una banda que ya tiene su propuesta y hay que ver cómo grabarla, y otras veces tenés que componer una canción o sea, ya compositores, la composición a nivel letra y armonía ya es otra cosa, sí, pero por ahí en arreglos, muchas veces como productor tenés que hacer arreglos de bajo, de guitarra o las baterías, programar bien las baterías o grabarlas. Coros, bueno, un montón de cosas. Es como también tiene mucho el tratamiento estético, entonces también tiene, no sé, yo por ejemplo en mi forma de producir también me meto mucho en la canción en sí, digamos, lo que está diciendo la letra, lo que está buscando la canción,
Entonces hay como muchas aristas. Después hay productores que por ahí se enfocan más en lo sonoro o en lo sonoro en relación a lo que es el mercado o cosas así, o productores que por ahí trabajan más en materia del artista y también trabajan en parte de lo audiovisual y son más de componer un producto en ese sentido, como productor. Pero bueno, a veces el productor es como una herramienta para un artista, ¿viste? Es como, termina siendo como un complemento al artista y un potenciador. Para mí el mejor productor es el que al artista lo hace brillar más, digamos, ¿no? Y de alguna manera le da más recursos para su próximo material. Que su próximo material el artista mismo pueda estar parado desde otro lugar y no quede como que alguien le hizo las cosas, ¿viste? Porque también está mucho eso ahora. Sí, obvio. Ahora vamos a hablar de eso. Un día viene Sofía, mi compañera, y me dice, no, tenés que escuchar Fraxu, que es impresionante. Y cuando escuché, primero fue por Spotify, y después me dice, no, hay que ir a verlo en vivo, que es totalmente impresionante. Y me pasó, y por eso para mí estás acá, que me encontré con algo que no me encontraba hace un montón en la música, y que es que además de encontrar música, encontré una obra, encontré conmoverme, encontré llorar en el recital, muy bueno. Emocionarme, ¿no? Y encontré que es más que una banda tocando. Bien, sí. ¿Qué es Fraxu? Y en ese sentido, últimamente empecé siendo yo solo haciendo música, ¿no? Pero hoy en día lo veo más como una plataforma, no en el sentido de la plataforma digital justamente, sino como una plataforma más real, del terreno más realista, con todo su sentido, como una especie de universo, digamos, es como un ecosistema en donde vos podés tirar ciertas cosas y van a crecer, ¿viste? Se terminó transformando en eso porque incluso con la dinámica que tiene la banda, muchas de las ideas del show y cosas son de flujo de ideas, ¿viste? No es como una cosa tan lineal. Un chiste, que ese chiste lo transformás y le generas un contexto y termina diciendo algo, y cuando te das cuenta que dice eso lo acentúas un poco más. Entonces termina siendo como una especie de plataforma, incluso también, no sé, como una función, con lo que vos decís, lo empecé a pensar en relación al público, como generar una especie de espacio para que pasen ciertas cosas, que no es que una banda está yendo a ver una banda, eso también a nivel plataforma, digamos, o servicio, incluso decir, bueno, yo genero esta oportunidad de que vos puedas, por ejemplo, que aparezcan los dueños del mundo, que son los que aparecen con las máscaras, que vos te puedas descargar puteándolos si los querés putear, o hacer cosas que por ahí tenés, o eso, emocionarte y de repente estás trabado, que es cosas que habilitan el arte y la música. De repente abrir una puerta y decir, mirá, pasá, podés pasar tranquilo. Tiene como esa idea de, bueno, se transforma en algo más que por ahí algo tan lineal como, bueno, yo te muestro mi obra y vos vas, agarrás la obra y decís, estuvo bueno, no estuvo bueno. Sino como, bueno, que pasen cosas, o algo más, un poco más grande. Y eso con todo termina pasando así, incluso, bueno, hacer música nueva también ya ahora es pensarlo en el todo, en el para qué quiero decir, qué universo quiero plantar alrededor de esto que digo. Y puede ser cualquier cosa, puedo poner mega serio o puedo boludear, ¿viste? Después desde ahí. También como los recursos en sí, reconocerlos y eso, por ejemplo, entrar en el momento sensible del show, bueno, y apretar y darle más, darle hasta un rato a lo sensible y después, bueno, ponemos a joder también, nos cagamos de risa y también nos podemos reír y le damos un rato ahí y después ganas de cabecear un patrullero, bueno, vamos a gritar un rato, no sé, como poder reconocer esas emociones y darles rienda, no sé, tipo, bueno, no sé. Y lo difícil de eso es lograr todas esas emociones, porque uno puede tener una idea de decir, che, bueno, quiero acá primero ir tranqui, después subir a fondo, pero después tenés que lograr que la gente que te va a ver sí, que les pase, se enganche. Creo que lo estás logrando. Es una opinión súper subjetiva. Después cada uno puede buscar Fraxu en todas las plataformas y vivir su propia experiencia. Pero bueno, me encontré con algo, al menos que yo estaba necesitando de los últimos
años de las novedades musicales, incluso del indie platense o de lo que me estaba ofreciendo. Creo que Fraxu es contestatario, creo que Fraxu al principio me costó, porque había una imagen que venía a romper y es como que estamos todos tan hinchados las pelotas que ya no queremos nada, pero bueno, yo soy un militante entre otras cosas. Total. Y esa música me pareció militancia, ¿no? Entonces... sí, a mí me gusta más ser de segunda escucha que de primera escucha. Sí, hablando de esto del primero no me entró o algo así, me gusta que pase eso. Prefiero que pase eso a que entrar de una en todos lados. Y de hecho con el vivo fue wow, porque no era solo música, era música y una performance súper que te interpela, bueno, y eso me parece que termina de construir a la pieza artística, ¿no? Total, entonces, sí. Una de las preguntas es ¿qué te inspira o qué es lo que te motiva para componer? Y ahora, bueno, me motivó mucho, o sea, más de necesidad, sobre todo en el disco, la semana que viene sale el disco nuevo de la Comedia del Horror Latino, y este disco puntualmente me inspiró el contexto, digamos. Justamente motivación es contradictorio llamarlo porque es un contexto bastante desmotivante, pero justamente fue, bueno, laburar, tener como la posibilidad de transformar la mierda en abono un poco, ¿viste? Como esa cosa de, bueno, meter las patas en la mierda y también justamente con eso estar como más... No sé, muchas letras salieron de charlas que tuve con amigos o cosas que me dicen amigos, amigas, en situaciones así de cómo la estaban pasando o cosas que veían más en el contexto. Entonces, en ese sentido hubo como una inspiración muy mundana, muy del día a día, de salir, mirar al vecino, a la calle, incluso mi propia situación, mi familia, cómo le está pasando, y el contexto social. Como que fue bastante inspirador en el sentido de lo trágico que era en el momento, digamos. Eso me inspiró es re loco que eso inspire, porque justamente tenemos idealizado que la inspiración tiene que ser algo que idealizamos o algo que nos gusta, qué sé yo, pero también me parece justamente poder usar recursos y pintar panoramas, que es algo que hacían mucho por ahí Los Redondos, que por ahí se paraban en un contexto y pintaban un panorama, ¿viste? Y eso es como una especie cumple también una especie de rol de registro como a nivel social, musical, que, no sé, es una época que la pintás con un punto de vista específico, que es el mío y mi contexto, la gente que tengo alrededor. Eso no dejo de pensarlo, obvio. ¿Y a qué le das más importancia? ¿Al pensamiento social o a la acción social en ese sentido? Y a mí me parece más importante la acción, ¿no? Pero bueno, también justamente ahí es donde hay que ponerle el cuerpo a la palabra, pero también hay que buscar una palabra muy física, muy accionaria. Por eso también me interesaba más que la lírica no sea una cuestión más de entrar en una filosófica, sino como más tajante y mundana de pintar un cuadro súper claro, que lo pueda entender cualquiera. Uso palabras que no son tan escritas las letras, sino como más armadas de que me las puedo acordar hasta que en un momento las escribo. Una cosa de tanto ir desde la escritura y la vuelta de la rosca y qué sé yo. Justamente en esto que me preguntás me parece que es muy físico la búsqueda, muy de accionar, ¿no? De decir, che, está pasando esto, mira, prender la luz y enfocar a eso. Todo se desprende de algo tan fugaz. Ese es de Rote. Es un temón. Bueno, eso sí, eso marca bastante. Como la ansiedad, ¿no? La ansiedad social. Es algo que toco bastante en los temas. Por ahí, el disco anterior tenía como un punto de vista bastante más introspectivo, o por ahí más personalista, quizás. Este disco nuevo habla, si bien obviamente es como de primera persona casi siempre, y hay como una persona hablando, un personaje si se quiere, por algo se llama La Comedia del Horror Latino también porque el centro del disco es el contexto y no tanto el personaje. Y nada, es como una búsqueda ahí
no sé, también de foco, ¿viste? De por ahí tomar esta idea del individualismo y plantearlo como algo más, como decir, bueno, si vos ves ese individualismo que está planteado ahí, te ves ahí adentro de eso, no es tan individual la situación, porque si ya somos varios los que nos vemos ahí, se rompe de ese individualismo, es algo más colectivo. Entonces lo que está pasando es una energía que tiene más que ver con eso, con una reacción colectiva. Pero bueno, es como, no sé si responde a la cuestión de inspiraciones, si vas más a referentes por ahí, musicales o referentes así de escritura. No sé, últimamente no estoy tan lector porque está difícil leer, porque estamos cargados de palabras y de información visual. Durante el disco hubo 2 libros que me marcaron bastante, que fueron Realismo Capitalista de Mark Fisher y El Capitalismo como Pulsión de Muerte de Byung-Chul Yang. Esos 2 libros como que tuvieron una data que entró en el disco. Y después nada, después mucho de... La verdad que es eso, charlas. Charlar con amigos. Yo creo que hoy, medio como que ya lo descubrimos todos, que estamos readictos a la necesidad de la dopamina, del scrollear con el celu. ¿Crees que igual la gente está preparada para un disco, por ejemplo, de 12 temas? No me importa. Eso, la verdad que no me importa. Digamos, en ese sentido. Me interesa, justo hablaba, creo que ayer, con un pibe que vamos a hacer unos temas, que lo voy a producir, sobre esto, sobre la diferencia entre... o sea, ¿qué buscas cuando sacás una obra? Y hoy en día como que está mucho el foco en el impacto, ¿no? Con esto del lanzamiento y el impacto, las palabras, tipo los primeros minutos de la publicación, y qué sé yo, que eso me parece que es un beneficio que se vuelca más a las plataformas que al artista. Entonces, si lo pienso un toque así, digo, a mí lo que me importa es que si dentro de 5 años venga alguien y diga, che, escuché tu disco ayer, me partió la cabeza o me parece una mierda, pero que de repente dentro de 5 años alguien vaya y esté ese disco ahí y sea una opción. Y para que eso pase uno tiene que seguir haciendo cosas. O sea, vos me hablás de mi disco ahora porque no paré de tocarlo después de sacarlo, pero yo podría haber, si yo sacaba mi disco anterior, me quedaba en mi casa, no pasaba nada con eso. Era un lanzamiento más en las plataformas. Para mí que hoy en día yo estoy trabajando también, bueno, hicimos ya la presentación del disco antes de lanzarlo, justamente por esta idea de cambiar, no sé, siento que uno de los problemas es que estamos poniendo como fin a la plataforma en vez de como un medio. Entonces, o por lo menos es un conflicto que a mí no me juega a favor, porque no tengo la posibilidad de que la plataforma me ayude. Una de las preguntas que te iba a hacer era el tiempo de producción versus el tiempo de redes, ¿quién gana? ¿No? Porque entiendo que estás obligado a crear tu arte, pero si no lo transmitimos, ¿para quién va a estar creado en definitiva? Total. Y también eso, como que es una trampa. Esa trampa es... justamente por qué estás haciendo un disco nuevo y lo tenés que sacar tan rápido y con tantas lógicas, porque le conviene a Spotify en realidad, que vos, si yo ahora saco este disco, obvio que le va a convenir que yo diga, bueno, en vez de sacar un disco dentro de 3 años, voy a sacar un tema cada 2 meses. Obvio, le conviene a Spotify, le gira el algoritmo, pero bueno, ahora Spotify puede hacer robots que hacen música que la gente le gusta consumir como una papa frita y bueno, será su laburo, será su mundo. Yo voy a trabajar en mi mundo, digamos. Y mi mundo es ese, es tener un disco de 11 temas y tener 11 temas para defender en vivo durante el tiempo que yo quiera y poder cambiarles el orden y poder hacer un show y vestirlos de una cosa distinta porque están esas canciones ahí, que es mucho más sólido que sacar una canción con una foto linda. Que al mismo tiempo son todos recursos, justamente por eso para mí está bueno tomarlo como un medio, decir, bueno, ¿qué nos ofrece la plataforma? Todo el trabajo visual que se puede hacer o el trabajo audiovisual es un recurso zarpado. Pero bueno, también es un recurso zarpado el escenario y está ahí.
Está ahí, vos podés tomarlo y usar y probar y experimentar ahí, porque yo muchas de las cosas que hice son que hoy se ven y que se dicen como bueno, un show trabajado o que podés hacer tal cosa o tal otra, es de estar por ahí 3 años tocando sin parar y en todo tipo de público, o sea, tocando para 5 personas que están mirando para otro lado, tocando para 5.000 personas. En ese rango tenés que hacer el mismo show. O el mismo impacto, si querés. Y ahí para mí ese es un verdadero impacto. Si querés hablar de impacto, a mí me interesa más el impacto del vivo que el impacto de una red. El impacto del vivo es un impacto a piel, ¿viste? La gente no se lo olvida más. Y ya está. O sea, me interesa eso, que en el show siempre pase algo, o que esté la posibilidad de que pase algo que no te lo olvides más. Por más estúpido que sea eso, que pasa. Totalmente. Sí. Para no olvidarnos más, vamos a escuchar el primer tema y vamos a una tanda, La Luna Tranqui de Fraxu, y volvemos con más Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. AM 1390, la radio de la Universidad Pública. Radio Universidad de La Plata.
Malvinas, memoria, presente y futuro. Un programa sobre políticas soberanas. Ahora sí volvemos con más Malvinas, memoria, presente y futuro. Y como me enseñó a decir mi prima Laurita, que escucha siempre este programa, recordale a la gente con quién estás. Así que tenemos la presencia de Fraxu, artista y productor musical platense, alguien que a mí me ha conmovido y me vi en el deseo de traerlo acá en el piso. Estábamos charlando de bastantes cosas. Una de las cosas que te quiero preguntar es ¿cómo ves el gobierno de Milei y por qué crees que llegó a ser presidente? Opa, pregunta dura. Y mira, como verlo, no sé, yo lo que veo tiene que ver mucho con el contexto en el que me manejo, como hoy en día está todo, que tenemos una vista cada vez más sesgada de la situación, ¿no? Obviamente estoy como bastante en las antípodas de sus pensamientos, y al mismo tiempo sí veo una realidad en declive, digamos. Obviamente veo como más circo que pan, o sea, mucho show, mucho hablar boludeces y desviar la mirada, y en la realidad de las cosas, cuando vas al pueblo, a la calle, eso está todo mal, e incluso la gente que lo apoya, como que ya hay una conciencia social de eso, digamos. Después, ¿cuánto podés sostener el discurso de que están cambiando la historia de lo que venían porque ya estaba mal? Es otra cosa, digamos. Obviamente que hay justamente Milei en el gobierno es una respuesta a que las cosas ya estaban para atrás. Entonces de eso no hay que obviar esas cosas. Y también la situación, no sé, hay como que Argentina vive una situación pendular que también tiene que ver con una política internacional, ¿viste? Una política mundial, y el sistema capitalista, cómo se va balanceando en necesidades, digamos. No sé, me parece que se suman un par de cosas que confluyen en Milei, que tienen que ver con, calculo que facilidades empresariales y económicas de puente directo, que por ahí estaban entre Macri y Milei, pero el pueblo bancó un poquito más a Milei porque de repente apareció un discurso sincero, desde lo nefasto que era como lo opuesto desde la discursiva, en ese sentido, a lo que había, que era todo construcción, todo montaje, ¿no? Ahora, con el gobierno, Milei se va transformando cada vez más en montaje, y empezamos a darnos cuenta que era más o menos lo mismo, que simplemente era un buen discurso y que él mismo se lo creía, pero en la acción es inaplicable, y también era un discurso que tenía más que ver con una idea destructiva muy cercana al que se vayan todos, que habla también de esa pendularidad de lo social y lo económico, que también tiene mucho que ver con lo económico. De repente también se puso de moda hablar de economía, y todos hacen podcast de economía, y todos nos interiorizamos en los tipos de moneda que hay. Eso es algo muy de época, es como un hipercapitalismo, digamos. Me parece que tiene que ver como... a la vez siento que Argentina puede ser un buen lugar donde se puede experimentar eso, digamos, en el mundo, digamos. Tampoco me voy a poner súper conspiranoico porque no es tan así, pero sí hay lugares en donde puede pasar y otros no. Y sí, es como que pase y que no pase, sí se puede marcar, calculo, desde el poder internacional un poco, porque se siguen esas cosas. Y acá hay recursos, hay cosas que sirven, qué sé yo. Si fuese el Age of Empires, un jueguito, digamos, que la parte argentina la agarrarías para sacarle los recursos, y el medio lo que están haciendo. Entonces es como poner a alguien que te puentee esos recursos y que no le importe el territorio, es lo que más sirve desde afuera, y desde adentro votamos con una discursiva cercana, porque a lo que más podemos abarcar es si tengo plata o no para pagar las cosas que tengo que pagar. Y después con suerte nos queda energía para ver si me vinculo o no con gente, digamos, así, a nivel de amistad, lo que sea. Entonces, como nos quedó eso por ver, y esta persona hablaba puntualmente de eso, planteaba una situación que la planteaba y vos la veías. Me parece que esa fue una de las diferencias. El diferencial de Milei es que hablaba de algo que vos lo veías. Después...
Massa aparecía con toda la historia de lo que había hecho el peronismo y el kirchnerismo y toda la épica, una epicidad que ya no se podía sostener porque veía a todos sosteniéndola, estaba todo montado. Entonces hay una cuestión con la política que también tiene que ver con el mainstream y volvemos a hablar de lo mismo, de que realmente, bueno, en la política también hay un mainstream y hay un llegar hacia ahí y 3 o 4 nombres que tienen que ver más con una imagen y con una construcción que realmente con un ideal o con tener un plan incluso. Entonces, en ese mainstream los que compiten van a estar medio hablando de lo mismo pero con diferente tono y terminamos eligiendo muy ahí al voleo. La realidad es esa, cada vez tenemos menos información sustancial de lo que se está proponiendo, incluso de para qué ponemos esa gente ahí. Hay como que todo muy confuso ya. Y bueno, y es muy loco cómo están utilizando mecanismos de desarticulación de todo, digamos, incluso de la forma en que podemos charlar las cosas, ya está desarticulada, o sea, está roto. Estamos como en una etapa rota, ¿no? Siento que la Argentina se rompió a nivel social, es como, uy, se me cayó, no sé, algo así, se hizo pija. Y estamos ahí juntando los pedacitos, claramente no va a ser por acá, yo ya lo veo, o sea, huelo el 2001, que yo era muy chiquito, pero ya me veo cambiando una empanada de guiso por una cadenita que me encontré en mi casa. como el Club del Trueque, que realmente eso saca al pueblo adelante. Es el mismo pueblo diciendo, che, ¿en qué me puede ayudar? Yo te puedo ayudar en esto. Che, somos 5, hacemos lo mismo, vamos a juntarnos y hacemos algo un poquito más grande y nos ayudamos y tenemos más trabajo. Che, vamos a juntarnos para comer porque no tengo plata. Termina saliendo así el pueblo realmente, no termina siendo una persona que mágicamente vino con el ideal, y hay que dejar de creer en eso porque en eso creyeron cuando votaron a Milei y de repente fue como lo votamos y nos olvidamos y seguimos en el trencito ahí y si estamos chocando nos chupa un huevo porque total yo ya voté a este y él me tiene que salvar, una cosa así, y medio que no va a pasar. No sé, la verdad es que yo veo más un choque que una salvación. Uh-huh. Ojalá me equivoque. Uh-huh. Pero pienso en todos los fines de año, digo, este fin de año, no sé, ahora hoy tuve esta charla con un amigo, tipo, no sé qué onda este diciembre, qué pasará, no sé qué onda esta primavera, después de octubre, estamos todo el tiempo así. Uh-huh. Justamente porque está como... A mí me pasa que siempre quiero, primero que al estar en nuestro propio algoritmo, y siempre es como, sí, denunciamos a los malos, creemos que la sociedad está viendo eso y que son re malos, y siempre le termino errando, porque creo de que vamos a dar el batacazo que yo siento que estas elecciones nos vuelven a aplastar. Sí, a nivel electoral no se va a reflejar a nivel electoral, justamente porque para mí en ese sentido algo está roto. Y algo está mal planteado, algo está, ya hay una discursiva que no hay, sí, por eso no hay una oposición a lo que pasa. Entonces es como, bueno, si me decís, saltá del barco y hay agua, yo no sé si salto del barco, si lo que hay es agua, no hay otro barco. Que me acercaron un barco entonces entiendo que la sociedad, si la oferta realmente es Massa, yo no sé si lo votaría, ¿entendés? Hoy en día. ¿Pero votarías a Milei? No. Okay. Pero bueno, por eso digo, electoralmente está totalmente roto. Uh-huh. Para mí que justamente lo que sí veo es que se la va a poner la sociedad, uh-huh, digamos. O incluso a Milei por ahí le va bien, digamos, al porcentaje de la población que apunta a Milei que le vaya bien, por ahí le va bien. El 1%. Total, a los empresarios, a la gente que está poniendo la guita, le va bien. De repente hacen sus negociados y les va muy, uh-huh, bien, mucho mejor. Uh-huh. Entonces... eso va a pasar, lo que pasa es que todo eso va a ser pagado, como ya sabemos, o sea, algunas generaciones ya lo sabemos, yo soy bastante joven de la generación que ya lo sabe, uh-huh, pero lo sé, o sea, yo, uh-huh, tenía 13 años y me iba en bicicleta al Club del Trueque. ¿Se puede vivir de la música hoy? En la misma lógica. Es muy genérica la pregunta, ¿no? No, pero en la misma lógica de lo que venimos hablando, hay como un muy pequeño porcentaje que le está yendo mejor, pero tenés que ya estar ahí. Después, yo por ejemplo estoy en un lugar en donde el proyecto ya está pero esa barrera, como no tengo plata, no soy una persona de plata, de círculo de plata,
no es fácil de atravesar esa barrera. Entonces estoy yendo a pérdida. Y después, y eso, estoy como más del rango de todas las bandas que estamos ahí peleando y más, bueno, sostengo mi proyecto. El máximo éxito que puedo tener es que no se desarme mi proyecto. Entonces, en un momento sí, por ahí puedo encontrar forma. Yo estoy viviendo de la música porque soy productor musical, entonces encontré esa forma y trabajo con música todo el tiempo. Pero como artista, ser un artista y facturar dinero y poder pagarle a tu gente y vivir de eso, tenés que estar muy, muy plantado. Y eso, hoy en día, ese salto solo lo puede dar alguien que ya tiene una base económica fuerte. Hoy en la crisis, digamos. Después tenés que hacer otros caminos que tienen que ver más con una trayectoria o con construir la obra y qué sé yo, pero ya a nivel vivir de eso, hay formas y circuitos, pero bueno, acceder a esos circuitos acceden personas muy específicas o que tienen además del talento, tienen un capital. ¿Crees que se puede separar la obra del artista? Y sí, depende. Yo creo que más que nada cuando te encontrás algo que no te gusta del artista, pero que amás su obra, a eso me refiero. Yo creo que hay dos puntos diferentes, que son como la idea de trascendencia de obra y qué hace el artista durante su vida a nivel mundano. Ahí está ese conflicto que la obra habla por sí sola, digamos, porque sí hay una realidad de que hay un punto en el que inevitablemente se separa, porque a vos te puede llegar una obra y punto. O podés conocer al artista y no conocer su obra y decir, este es un forro, y punto, y no te importa. Entonces hay un punto en que inevitablemente, no sé, yo me muero y dentro de 20 años alguien escucha mi obra y le chupa un huevo lo que yo hice. Y está bien, no tiene por qué investigarme y fundamentar esa obra con la persona, digamos, no es necesario. Y creo que hay algo que inevitablemente con el tiempo se empiezan a separar. Después sí me parece fundamental, como artista contemporáneo, a mí como artista que está trabajando, me parece fundamental responder a tu obra. A mí, pero porque es una forma. Qué sé yo. Porque también estoy en el circuito y trabajo produciendo con otros artistas y armando fechas, entonces me importa que la gente sea piola, no solo talentoso, y que además no tenga, que el ambiente no se corra peligro. O sea, hay límites, ¿viste? Una cosa es decir, es un pelotudo, y otra cosa es personas peligrosas, en donde tenés que ya cuidar un ambiente, en donde sabes que si va a tal... no quiero hacer una fecha con esta persona porque es una persona que... no sé, violadores, hay de todo en el ambiente y prefiero no hacerlo porque yo quiero cuidar al público, quiero que la persona que me va a ver me vaya al baño tranquilo. Entonces, están esos límites que tienen que ver con lo contemporáneo, con el ahora, que ahí sí hago una división más extremista, porque si hay una cosa que pasa con alguien que está tocando en la escena, para mí sí hay que señalarlo y no separar ahí. Y hay límites. En este sentido, si decís, este tiene mucho talento y es un pelotudo, bueno, si te parece un pelotudo, que te molesta, digamos. Porque es una opinión muy personal. Ahora después que hagan algo, que pase algo, ya es otra cuestión y ahí sí. Y después, por ejemplo, no sé, sigamos un caso Prieto, que es un caso específico para decir nombres, que es un chabón que está acusado. Yo creo que la música de Prieto lo va a trascender a él, porque es un artista que compone de una forma que representa. Y lo va a trascender. Al mismo tiempo siento que la cancelación no funcionó tanto, porque nunca dejó de tocar, ¿viste? Como que hubo algo que no... Se habló mucho de separar la obra, el artista, qué sé yo, pero no pasó nada al mismo tiempo. Entonces hay un punto ahí rarísimo de tratar, muy difícil. Ahora se está haciendo, ahora hay como una nueva oleada de la cuestión de que ya pasó la cancelación, entonces hay un par de recursos más judiciales para poder encarar estas cosas, y así como pasó lo de Aldana hace poco, ahora se está reactivando lo de Prieto, con causa, juntando, ¿cómo se dice? Testimonios y cosas así, y judicializándose posta, y no tanto en el ambiente de la cancelación. Pero bueno, ahí, en ese sentido, me gusta que pase esto y que, bueno, está la obra, está el artista, se juzga la situación porque pasó algo concreto, pero bueno,
no sé, Charlie también es otra persona súper polémica, que yo sé que iban menores de edad a su casa, porque yo vivía en Capital y sabías que iba, si eras una piba tocabas timbre y pasabas, y si eras un pibe no pasabas. Pero yo, la obra de Charlie me alimentó y yo me enteré de eso ya cuando ya la obra de Charlie estaba dentro mío, y yo hoy escucho Charlie y me emociono, así como escucho Prieto viaja al cosmos con Mariano, hay temas que me emocionan. Pero elijo no consumirlo tanto porque siento que hay un punto ahí que no se resolvió y me genera ruido a mí. ¿Qué sé yo? Yo era muy fanático de la Versuit y el pelado me generó rechazo. Sí. Y es como que, bueno, pero bueno, entiendo que no pasa con todos. Tengo muchos amigos que son fan de Iorio y no comulgan ideológicamente con Almafuerte. O sea, son fan de Almafuerte y no con Iorio. Bueno, en fin. Recién nombraste que estabas leyendo 2 libros que no eran literatura justamente. ¿Tenés referentes políticos o ideológicos? ¿O estás carente? Estoy un poco carente de ese lado, la verdad. Hoy en día, ¿contemporáneos? La verdad estoy un poco carente. Por ahí sí escucho cosas. Lo que pasa que hoy está todo tan fragmentado y tan combinado que de repente escuchás, coincido con esto otro, pero por ahí las personas de repente también en la forma que nos llega la información, todo, no sé, ponele, puedo hablar de Grabois como una persona que digo banco a veces, pero en otros momentos digo, esto no lo banco ni en pedo. Me pasa igual. ¿Entendés? Como que hay momentos que yo no sé hasta qué punto lo hacen porque tienen que estas cosas del mainstream y dónde encontrar estos referentes, y encuentro más referentes en mis amigos y gente que tengo cercana, qué sé yo, tengo un amigo que es Pino Oroz, que labura en Garraham y ahora es el que está dando todas las entrevistas del coso de Garraham, y siempre fue un militante desde que nos fuimos a Buenos Aires y nunca paró de militar, y en todos los gobiernos estuvo yendo con la izquierda, y para mí es un referente. Yo le pregunto a él, eso puede ser un referente. Para mí son más referentes políticos y sociales, gente que está más como yo cerca, que alguien que ves en una pantalla o por ahí no tengo llegada, tengo que meterme más en los ámbitos políticos y sociales, o sea, para tener como referentes más directos, ¿viste? Quizás es eso. Pero la verdad que hoy en día estoy un poco carente. También habla de una falta de salir más a encontrarme con eso, ¿no? Estamos todos hoy un poco más. También en la crisis pasa que todos nos guardamos más porque apenas llegamos a cubrir lo nuestro y justamente terminamos más individualizados todavía. Quedó medio inconcluso al inicio de la charla, pero a mí me da la sensación que en estos contextos es cuando los artistas como vos son más creativos. ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo también lo siento. Sí. De hecho, cuando asumió Milei, que había como un mood así tipo dramático, como medio victimizado asumió y el arte no le va a dar bola, qué sé yo. Yo empecé como a agitar un poco ahora es donde realmente se nota quiénes somos los artistas, digamos, y no en el sentido de quiénes la pegan, justamente porque también se ve muy claro quiénes la pegan con qué contexto social, ¿viste? Quiénes son los que empiezan a salir, sino justamente acá es donde tenemos más recursos para salir a expresar. Acá es donde la gente necesita más salir y llorar, necesita más salir y reírse, necesita más salir a bailar, necesita más salir a escuchar a alguien que le diga algo, que le mueva algo. Es el momento donde más tenemos que usar nuestra herramienta, porque después cuando estamos cómodos, el arte es la incomodidad, tiene que manejarse en el terreno de la incomodidad porque es el riesgo, digamos. Ahí surge para mí la obra, esa tensión entre lo que ya estaba establecido y lo que un poquito lo querés correr de ese establecimiento, es donde surge para mí la cosa rica del arte, lo sabroso. Que justamente me pusiste incómodo en tu obra, entonces bien, creo que ese era el objetivo. Hay este tema que lo voy a pronunciar mal, Rots, ¿cómo se llama? Rote, sí, Rote. Ok, haces un ejercicio corporal que es performático, que es imposible que no te conmueva eso, digo, porque también pasamos de que todos escuchen Spotify, que tener que ir al Resi a tal hora, que si llovió, que... Sí. Pero después cuando estás ahí, es lo que te llevas para la semana.
Total, sí, sí, sí. Sí, sí, también esa cuestión, hoy con la dispersión que hay de todo, de repente que se den esto a nivel ritual colectivo, que tiene que ver con el show en vivo, no es cada uno le da play y frena cuando quiere, ¿viste? Estás ahí, como ir al cine, o bueno, las obras de teatro, lo que sea. Y también justo, bueno, la incomodidad me parece un recurso súper importante en ese sentido. Como habitar la incomodidad como posibilidad es liberador también, porque te permite que el escenario también sea un lugar que esté a la altura del público, digamos, porque te puede salir algo mal y ya la incomodidad está habitada de base, digamos. Entonces no hay incomodidad, porque es parte, no sé, como algo de eso. Entonces, crear momentos incómodos a la fuerza, o decir, bueno, llevo esta idea y por ahí sale como yo he hecho chistes que no se entendieron, porque a veces hago eso y lo pruebo y es sostener esa incomodidad y listo, y el chiste termina siendo lo incómodo que fue eso. O agitar al público. O agitar al público, pincharlo un poquito con alguna cosa, ¿viste? Siempre me acuerdo en Mar del Plata, che, vengan para acá que... Sí, sí, sí. Y es hasta que te acercás y listo. Total, rompiste sí. esa... Sí, también como algo algo que se olvidan muchos artistas de comunicarte, ¿viste? Comunicarte, simplemente estar ahí, vos estás comunicándote ya cantando, parándote de una forma. Entonces, llevarlo a lo explícito de decir cómo la están pasando, qué onda, che, buscar una mirada y escuchar a ver si alguien grita algo y tratar de trabajar con ese material hace que sea más claro que está pasando algo ahí. Y no sé, es algo que a mí me interesa un montón. Y justamente en estos lugares más incómodos despierta más cositas, o bueno, probar cosas. También, no sé, cuando tocamos en el estadio, que tocamos hace poquito en el Único, yo en un momento le dije al público, dije, bueno, ahora vamos a contar hasta 3 y cada uno va a decir el nombre de la inmobiliaria que tiene en su casa y a putear. Como dije, ahora ya que estamos en un estadio, que se putea un montón, no sé qué, estamos en un ambiente familiar, en un momento estaba... Bueno, ahí tenés un momento de incomodidad. Yo lo quería hacer a eso desde antes, cuando fui al show y veía, y en primera fila tenía 4 nenes, así, fanáticos, yo en una que la estaban pasando bomba, y estuve todo el show diciendo, che, no digo nada, están los pibes, qué sé yo. Y ahí pintó, y lo dije, y la gente se prendió fuego con esa. Cuando dije esa, la de la inmobiliaria, hicieron, ¡ah! Todos saltaron, tipo, sí. Y era por ahí, todos putearon, que ellos se cagaron de risa, y ahí como que a un montón les caí como el orto, pero a otro montón les caí bien por hacer esa boludez, ¿viste? Como algo de decir, che, yo también pago un alquiler, por más que vean acá que estoy haciendo todo un show y no sé qué, soy una persona así que está teniendo los mismos conflictos que vos. Totalmente. Algo de eso. Totalmente. Nos hemos quedado sin tiempo, de hecho estamos pasados robando el programa, ya nos escapamos. Gracias, Fraxu, por venir. No, escuchen gracias, en todas sus plataformas. Gracias, la chicos. verdad que es un artista de puta madre. Sigan escuchando Radio Universidad con el programón que sigue. Esto fue Malvinas, Memoria, Presente y Futuro. Chao.